gracias por quedarse con nosotros aquí en su mesa de análisis en Canal Antigua. Y ahorita vamos a hablar, como ya les adelantaba en el segmento anterior, de un tema pues bastante controversial, el tema de los resarcimientos, del dinero que debe pagar el Estado de Guatemala en este tema y sobre todo si es un negocio este tema. Vamos a conversar con dos expertos para analizar un poco más respecto a esto. Nos acompaña Carlos Avendaño, quien es analista político, y Juan José Recinos, abogado y analista. Creo que ya los tenemos a los dos. Muy buenas noches a ambos. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, Guatemala, buenas noches. Buenas noches a ambos. Buenas noches, Carlos, ¿me escuchas? Sí, Carlos, a la orden. Bienvenido a Canal Antigua. Entonces vamos a iniciar la noche de hoy. Dime, ¿qué piensas precisamente de este programa nacional de resarcimiento? Ya Marinés mencionaba, ¿es un negocio, no es un negocio? ¿Cuáles son sus objetivos principales? ¿Se están cumpliendo esos objetivos o simplemente es algo que se ha quedado en el olvido? Definitivamente el cobro de resarcimientos ha venido a minar totalmente el sentimiento por el cual se firmó la paz. Se destruyó esa gran oportunidad, ese gran proyecto que teníamos de dejar el pasado atrás y caminar hacia el futuro, precisamente porque encontraron en los resarcimientos la fuente que de alguna manera motiva al ser humano de una o de otra manera a ir contra sus propios incluso valores morales en todo sentido cuando no hay un control de ello. Y por eso los resarcimientos vinieron a ser ese incentivo que han utilizado los activistas que se desviaron del tema de los derechos humanos hacia el convertir esta situación en un revanchismo por haber perdido la guerra armada y llevar a prisión a sus enemigos del pasado y sobre eso recibir millones y millones de quetzales. Más o menos estamos hablando ahorita hasta hoy de 280 millones de quetzales recibidos en resarcimientos, que definitivamente el guatemalteco que me escucha sabrá que la conducta humana llevada por el amor al dinero, que es lo que arruina en gran medida a las sociedades, hoy está pasando con lo nuestro. Su único objetivo hoy es seguir recibiendo este dinero, seguir llevando a militares retirados a la cárcel y seguir recibiendo esos resarcimientos para poder incrementar su actividad ideológica, por alguna manera, hay que decirlo, la verdad es como tal. Y para ello utilizan mucho dinero, este dinero para introducirse ya en el tema político. Y ahí vemos que ya está, por ejemplo, la sobrina de la licenciada Helen Mack en el partido Semilla, que de alguna manera está ejerciendo y está realizando una actividad política en un partido político que tiene estrecha relación con este desafortunado negocio, porque es un negocio y sí lo digo abiertamente, no tiene otra manera de decirse, porque lo prohíbe la Constitución, porque no estaba contemplado, porque no era parte de los arreglos de los acuerdos de paz que vinieron a distorsionar totalmente el progreso de Guatemala. Y hoy nos tiene estancados en ese subdesarrollo ideológico y político que afecta tanto a nuestro país y a nuestra sociedad. Hablando un poco acerca del impacto financiero del tema del resarcimiento, digamos, ¿cómo evalúa usted este aspecto? ¿Cuenta el Estado sobre todo con estos recursos para seguir costeando este tema? Bueno, el Estado cada año hace su presupuesto. Ahora, este Programa Nacional de Resarcimiento nace precisamente en el 2004 con un acuerdo, luego lo reforman y crean el programa y el Consejo Nacional de Resarcimiento. Si mal no recuerdo, estará en el Consejo un delegado del presidente, el secretario de SGPlan, el Ministerio de Finanzas y COPREDE. Y entonces le dan vida al acuerdo con un fideicomiso de 300 millones anuales, que al final del periodo 2005-2015 eran como 3.000 millones de quetzales. Y entonces eso está en presupuesto. Ya cuánto le asignaron fue al final, en ese periodo iban como 2.879 y ejecutado un poco menos.
pero el Estado cada año tenía que entrar al fideicomiso esa situación de proveerle los recursos para tener el dinero para poder hacer efectivo el resarcimiento. Entonces lo que se necesita, si no se tiene el dinero, es cobrar más impuestos o hacer créditos o préstamos o alguna otra fuente de financiamiento para poder entrar. El fideicomiso pues era algo que iba a dar o generar el dinero para este pago, pero pues eso generó que no se pudiese completar cada año el dinero en exacto, entonces tuviesen que hablar de otros recursos. Lo interesante en este programa es que obviamente esta cantidad de plata es muy grande y por ejemplo hay muchas dudas en su ejecución en su primer año 2005, hay dudas en su ejecución en los años 2008, 2009, por ahí donde tenía que hacer algunos proyectos de vivienda y los proyectos nunca se hicieron o se hicieron mal y bueno, entonces no hubo una fiscalización correcta acerca de esos proyectos de cantidades millonarias, ¿verdad? Y también, bueno, cuántos beneficiarios son realmente para poder decidir cuánto le dieron a cada persona, se podrá corroborar si realmente lo recibió. Hubo varias denuncias contra personas que pidieron resarcimiento y organizaciones que acompañaron a estas personas, en algún caso que no existían las personas, y hubo varias denuncias contra quienes administraron el proyecto por aspectos de dudas en la ejecución de este proyecto de resarcimiento, del Programa Nacional de Resarcimiento. Licenciado Avendaño, usted abiertamente esta noche manifestó que esto es un negocio. ¿Para quién es un negocio? ¿Para qué sectores es ese negocio? ¿Y cómo se vislumbra ese panorama hacia el futuro? Yo le quiero comentar a usted y al pueblo de Guatemala que estuve como agregado de defensa aéreo y naval en Washington en el año 2016 y pude estar en los foros, estuve donde realmente se tocaban estos temas con las organizaciones no gubernamentales en Estados Unidos, con las fundaciones que aportan dinero para que las ONGs guatemaltecas puedan llevar a cabo estos procesos en busca de resarcimientos y realmente como decía el licenciado Recinos es un misterio cómo lo dividen, cómo lo distribuyen, pero lo que le puedo asegurar sin ninguna duda es que este negocio trasciende nuestras fronteras. Es un negocio donde reciben y se benefician tanto entes internacionales como entes nacionales a través de un activismo político netamente electoral con vías a accesar al poder y que esto no importa quién se ponga en medio, no importa si el pueblo de Guatemala está en medio de esta situación, no es ese el punto es seguir destruyendo la poca armonía social que podemos tener como pueblo, limitando el acceso de jóvenes al trabajo, a nuevas oportunidades de trabajo, a nuevos proyectos de desarrollo y tienen la particularidad de protestar y de llevar a cabo acciones violentas, ¿verdad? Que están ligadas a los mismos activistas, a los mismos partidos políticos que conocemos, Semilla, WINAC, parte de la UNE, estos partidos que siempre están apoyando en el Congreso que este tipo de leyes no prosperen, como la que ha sido la ley de resarcimiento, una nueva ley de consolidación de la paz y reconciliación nacional que viene la 5920, pero definitivamente están en contra de que alcancemos una verdadera paz, que empecemos a pensar en el futuro de Guatemala y quieren seguir en el pasado manteniendo esa fuente de financiamiento que les sirve para empobrecer a todos los guatemaltecos que al final pagamos impuestos y de los cuales salen estos pagos millonarios. Licenciado Recinos, y ya usted en su intervención anterior mencionaba un aspecto importante que es el tema de los beneficiarios. Digamos, podemos hablar que existen registros confiables de las personas que deben cobrar este resarcimiento, de quiénes son estos beneficiarios. Digamos, tenemos un registro cabal, confiable para saber a quiénes se les debe pagar este dinero. Bueno, el programa ahora lo absorbe la nueva entidad porque el programa nacional desaparece y ahora comienza a fusionarse con lo que antes era COPRED, ahora es una nueva entidad.
pues habría que ver qué pasó con los archivos para ver quiénes ya recibieron y si hay una nueva programación para quienes pueden recibir, ¿verdad? Entonces ellos habían colocado una cantidad de delitos y violaciones a derechos humanos por los cuales se podrían resarcir, ¿verdad? Entonces colocaron los siguientes: desaparición forzada, ejecución extrajudicial, violencia sexual, reclutamiento forzado de menores, desplazamiento forzado, tortura, violaciones contra la niñez, entre otros. Entonces, a los que se presentaban como víctimas de estos delitos o de estas figuras, entonces iban a entrar al Programa Nacional de Resarcimiento. Entonces, ahorita me imagino que todavía estarán recibiendo este tipo de solicitudes. Lo que no tengo la certeza es si aún están pagando durante este periodo con este cambio durante el nuevo gobierno, el traslado del PNR a esta nueva entidad que acaba de ser creada en este periodo presidencial. Pareciera ser que estas heridas ocasionadas por este conflicto armado realmente nunca terminan de sanar, pero precisamente porque siempre trae esa colación por ciertas organizaciones. En ese sentido, licenciado Recinos, ¿considera usted que precisamente hablando de resarcimiento tendría que tocarse ciertos tópicos, no únicamente relacionados con temas económicos, sino con temas más sociales? ¿Y qué se podría hacer al respecto? ¿O definitivamente qué podríamos hacer precisamente para mejorar o para dar un paso hacia el costado y seguir avanzando en el tema de una nueva Guatemala? Sí, definitivamente que hemos entrado dentro de una designación que las Naciones Unidas le denominó justicia transicional, que contiene a 4 espacios. Uno es el conocimiento de la verdad. Nosotros tuvimos la Comisión de Esclarecimiento Histórico totalmente sesgada hacia una versión copiada casi del REMI, de la recuperación de la memoria histórica, proyecto de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, en el cual se excluye una gran cantidad de los hechos vividos y cometidos por la subversión y el terrorismo guatemalteco, y se invisibiliza a las víctimas del terrorismo en Guatemala. La historia de ese lado se invisibilizó. La segunda parte es precisamente las medidas de no repetición. Y entonces usted puede ver que ahora en los libros de texto de nuestros educandos aparece como heroína nuestra Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, pero que participó en el terrorismo nacional, ¿verdad? Ella participó en la ONG y aparece la señora Mac Chan como parte de los defensores de derechos humanos, pero no aparecen todas esas víctimas de ese periodo en los que ellos resultó que eran parte de los que estaban con los terroristas y ahora son los héroes. Hemos cambiado la cultura, hemos cambiado la historia. Una tercera parte es precisamente la parte de la justicia. Y entonces, no ve usted el cumplimiento de la Ley de Reconciliación Nacional, porque en el acuerdo para la recuperación, perdón, para la incorporación de la URNG a la legalidad, que eran los ilegales, la URNG, entonces le dan amnistía por una cantidad de delitos y a los elementos que representaban al Estado le dan una amnistía por todos los delitos cometidos durante el enfrentamiento armado interno y por ocasión del mismo. Sin embargo, ya a la hora de aprobar una parte de este acuerdo sometido a ser la Ley de Reconciliación Nacional, pues le hacen una modificación. Gente que participó dentro de la URNG y estaba en el Congreso en ese momento, presenta enmiendas de curul con la prisa de firmar la paz el 19 de diciembre o por ahí, se promulga la Ley de Reconciliación Nacional y pone una excepción a esto en el artículo 8 de la Ley de Reconciliación, y en el Congreso le agregan tipos penales: los delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada y delitos de lesa humanidad y los imprescriptibles de conformidad con los derechos humanos. Bueno, pero los tratados de derechos humanos, sin embargo, Guatemala no era en ese momento ratificante de ningún tratado de imprescriptibilidad. Por lo tanto, así se había aceptado dentro del acuerdo de incorporación de la URNG a la legalidad. Y los tipos penales, pues el genocidio, no hubo nunca genocidio en Guatemala, nadie
como denominan, nadie murió aquí por ser indígena, nadie por ser Ixil, ni nadie por ser Achí. Aquí lo que hubo fue un enfrentamiento y los que eran el enemigo interno era la subversión, la URNG y otras facciones que no estaban dentro de la URNG como Octubre Revolucionario y otros. Pero han falseado la historia y ahora dicen que el enemigo interno era la población civil. Y usted va a los juicios y pareciera que la subversión no existió y que el enemigo era la población civil. Es interesante cómo han cambiado la mentalidad, la historia, la percepción, y entonces a tantos años después de los hechos, resulta que lo que vinieron a repartir aquí los de la URNG eran dulces. Y la otra parte es la reparación digna, y entonces en eso es que entra este programa de resarcimiento. Pero hubo reparación digna desde esta perspectiva de mezclar las cosas entre los juicios y la reparación. Sin embargo, a las víctimas verdaderas del terrorismo, los que fueron atacados por el terrorismo de la URNG, el EGP, la ORPA, las FARC y el PGT, a ellos no se les contempló dentro de ese resarcimiento. A ellos son pocos los que han logrado un resarcimiento dentro de este PNR, y a los demás, unos no lo han pedido porque no consideran que sus víctimas sean reemplazables por dinero. Uno, dos, porque el mismo PNR en su momento fue también liderado por gente de izquierda. La primera que lo tuvo a su cargo fue Rosalina Tuyú, quien fue miembro de la subversión y también era la diputada que propuso la reforma del artículo 8, ¿verdad? Y entonces aquí hay una estrategia del compadre hablado, ¿verdad? Entonces ponemos a quien estuvo a cargo de esto, dentro de los terroristas, a cargo del Programa Nacional de Resarcimiento, y todos aquellos que fallecieron en combates de ellos, ahora son desaparecidos, ahora son parte de los muertos, ahora murieron de hambre, otros fueron violadas. Hay unas historias tan fantasiosas que cuentan que realmente pierde uno el respeto por estas situaciones trágicas que dan los enfrentamientos, las guerras y los conflictos armados. En este momento lo que yo veo es, bueno, esto es la forma de ganar dinero dentro de esta situación, y algunos pues se han agenciado de los fondos del mismo Programa Nacional de Resarcimiento o estuvieron en la CEPAS a cargo siendo exmiembros, tal vez no, tal vez todavía lo son, miembros de la URNG, y pues ahí está organizado. Estuvimos en COPRED, estuvimos en CEPAS, Relaciones Exteriores, y algunos hasta tienen nexos con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la Corte sentencia a Guatemala a pagar resarcimientos, y los que iban de COPRED en algún momento también pertenecieron a esta izquierda, y entonces llegaban y se allanaban, decían, bueno, si el Estado de Guatemala está de acuerdo, se allana, o se allana parcialmente, condénenos, ¿verdad? Y entonces los condenaban, venían acá, COPRED pagaba, o Relaciones Exteriores, o pagaba el PNR, y esa es la estrategia, compadre, hablado para hacer este dinero. Y como que los gobiernos pues tuvieron su momento de decir, bueno, para que no me moleste este grupo, los dejo con esta parte donde ellos pueden hacer su dinero, y ahí estamos tranquilos con este grupo de aquí. Eso es lo que yo percibo desde mi experiencia personal dentro de todos estos casos que he estado viviendo durante este periodo. Licenciado Avendaño, ya acercándonos pues al final de la entrevista, digamos, han habido críticas alrededor del tema, es un tema bastante controversial, digamos, ¿cuáles serían sus conclusiones? ¿Debemos replantear el tema? ¿Qué soluciones ve a todo esto de los resarcimientos? Pues la conclusión que quiero dejarle al pueblo de Guatemala es que no sigamos cayendo en este engaño, en este enredo, en esta estrategia tan bien organizada, tan bien orquestada, tan bien financiada, que nos va a seguir dividiendo por años. Vamos llegando ya casi al mismo tiempo que duró el enfrentamiento armado interno, de seguir en estos procesos post-enfrentamiento, solo que ahora la vía es la vía legal, ¿verdad? Se trasladó a los tribunales el campo de batalla,
y obviamente con ese tipo de incentivo, como lo dije al inicio, del dinero, va a ser muy difícil si no logramos firmar ya una ley de carácter urgente donde quede definitivamente cerrado todo ese pasado que nos hizo tanto daño y que viene a raíz de una guerra fría donde dos superpotencias estaban dividiéndose el control de la región, no solo geopolítico, geoestratégico, económico, que por cierto sigue todavía, ¿verdad? Pero ese es otro tema para otra ocasión, pero básicamente quiero que el pueblo de Guatemala esté consciente que la única manera de dejar ese pasado atrás es con una nueva ley que les pedimos apoyen ustedes desde sus casas, que le platiquen a sus hijos, lo hablen en los colegios. No podemos seguir en este enfrentamiento porque siempre va a haber alguien que no está de acuerdo. Es imposible cerrar esto de la manera que lo quieren hacer ellos y decir queremos justicia antes de perdón, pero quieren la justicia selectiva, la justicia que está corrupta en ciertos juzgados donde están declarados culpables a algunos veteranos militares por versiones simplemente de los afectados sin ninguna prueba científica, violando totalmente los derechos constitucionales, humanos y el derecho de defensa de los señalados. Entonces, la única manera de cerrar esto es a través de la ley 5920 que está promoviendo en el Congreso y cerrar definitivamente ese capítulo de nuestro pasado doloroso. Definitivamente nadie está diciendo que nos alegra lo que sucedió, pero que sí queremos realmente irnos hacia adelante y tener un país próspero donde ya paremos la migración, paremos, etcétera, otros problemas que hablamos de nutrición, salud, etcétera, debemos sentar esas bases de la paz definitiva y empezar a construir la Guatemala que en verdad merecemos tener. Pues muchas gracias, licenciado Avendaño y licenciado Recinos, por habernos acompañado aquí en A las 8:45. Que tengan feliz noche. Muy amable, muchas gracias. Buenas noches. Hasta pronto. Licenciado Avendaño, pues sin duda alguna un tema bastante controversial, como decía ya bien el licenciado Avendaño, quizás sea hora ya de cerrar ese pasado, ¿no? Cerrar ese conflicto y contemplar pues también esta nueva ley. Sigue siendo un tema bastante controversial. Definitivamente, a lo largo de la historia han existido países que han sufrido conflictos bélicos muy fuertes, pero que han dado vuelta a la página con mucho trabajo, con arduo esfuerzo, han logrado salir adelante, ¿verdad? Entonces es el momento en el que Guatemala precisamente empieza a pensar en eso. Hay nuevas generaciones, muy buenos profesionales y precisamente debemos dar vuelta a la página, cerrar esas heridas y continuar y trabajar por ese país que todos queremos. Completamente de acuerdo. Pues muchas gracias, licenciado, por habernos acompañado el día de hoy. También gracias a usted por habernos acompañado a lo largo de esta mesa de análisis. Invitados también a acompañarnos el próximo domingo, donde seguramente tendremos temas de análisis, de coyuntura y de su interés para seguirse informando. Que tengan todos una muy feliz noche. Hasta pronto.